Un abrazo fraterno para todos los seguidores del canal Las Memorias de Daniel y de este espacio, Un Café con Daniel. Como les decía, estamos de regreso. Poco a poco nos hemos ido incorporando a nuestro trabajo y a la realización de este Café con Daniel. Los espejuelos, bueno, tuve que recurrir a estos antiguos, así que vamos a hacerlo sin espejuelos. Los espejuelos pasaron a mejor vida. Pasaron a mejor vida los espejuelos ver de cerca, algo que a mí me es imprescindible. Bueno, hoy les traigo dos temas que son sumamente importantes. En primer lugar, el aniversario del triunfo de la Revolución de Octubre. Y en segundo lugar, las elecciones de término medio en los Estados Unidos. Dos temas que me parecen que son esenciales, que son primordiales. Y quiero compartir con ustedes mi experiencia, mi idea sobre estos dos grandes acontecimientos, tan dispares uno del otro. Porque bueno, mientras la Revolución de Octubre significó un enorme salto adelante en la historia de la humanidad, ya sabemos cómo son las elecciones en Estados Unidos, como Martí las llamó, las elecciones de los politicianos, las elecciones que parecen un festín para ver quién se pone, un festín de locos, para ver quién le pone mejor un traspié al otro, quién calumnia mejor uno al otro, elecciones en las que el dinero decide exactamente quién es el que va a gobernar, quién es el que va a estar en el Congreso, quién es el que va a estar en el Senado de esa nación, se pinta como la nación más democrática del mundo, pero si nosotros analizamos a profundidad cómo se realizan esas elecciones, veremos que ni democráticas, ni justas, ni populares son, para nada, absolutamente nada. Son las elecciones del 1%, concebidas, preparadas, construidas, de manera tal que beneficie siempre a ese 1% que detenta el poder real en ese país. Cada vez más compleja, cada vez más conflictiva, cada vez más polarizada. Hoy veremos hoy en nuestro programa cómo se está comportando eso de cara a los resultados que deben estar, deben estar hoy, esta noche, deben estar saliendo los resultados de las elecciones, aunque ya se debe estar viendo por ahí quiénes son los ganadores en cada uno de los espacios que están en disputa en este momento. Unas elecciones que han venido preparándose muy bien por parte de la derecha, trabajando en las bases, trabajando en los diferentes circuitos electorales para lograr una presencia. Y ya veremos ya de qué es lo que ha hecho Steve Bannon, por ejemplo, que es un ejemplo de lo que está haciendo el Partido Republicano, la derecha estadounidense, en las bases. Con un discurso extremadamente absurdo. Vimos a Trump el otro día apoyando este proceso electoral y llamando al gobierno demócrata. Miren ustedes qué cosa más disparatada. Llamando al gobierno demócrata gobierno de extrema izquierda. Oigan ustedes, la izquierda radical socialista de Joe Biden, socialista radical. Es el colmo del absurdo, pero es un discurso dirigido a amplias masas del pueblo estadounidense que desgraciadamente puede ser compulsado por esa retórica, puede ser compulsado por ese discurso del disparate y del absurdo. Nada más lejos de un socialista que el señor Joe Biden y su equipo. Pero bueno, vamos a comenzar nuestro programa vamos a comenzar recordando la Unión Soviética, recordando el triunfo de la Revolución de Octubre. Recuérdense que, bueno, la Revolución de Octubre no dio paso al surgimiento de la Unión Soviética de inmediato. La Unión Soviética se funda mucho después, en el año 22, si no me equivoco, 1922. Pero bueno, hoy estamos celebrando precisamente ese día, del 25 al 26, en la madrugada de ese de octubre, según el viejo calendario juliano empleado por el zarismo, y del 6 al 7 de noviembre, según el que usamos nosotros actualmente.
el partido bolchevique tomó Petrogrado, expulsó al gobierno provisional y comenzó la revolución socialista, de la que tanto se ha hablado en el mundo, porque sin duda significó un salto gigantesco en la historia de la humanidad. Una de las primeras grandes cosas que hizo el gobierno soviético fue abolir los títulos nobiliarios, convirtiendo a todos los ciudadanos de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y a todas las naciones que conformaban el imperio zarista el derecho a independizarse. Se reconoció el derecho de igualdad plena dentro de ese estado que estaba surgiendo producto de la revolución. Ustedes saben que la Rusia zarista era una Rusia donde primaba una desigualdad espantosa, donde el campesino vivía en situaciones de pobreza extraordinarias, donde había una explotación enorme de los obreros. Y bueno, la revolución significó el fin de ese oprobio, de esa explotación a que estaban sometidos, sobre todo la gente en el campo, que eran tratados realmente como esclavos. Y bueno, pasaron muchas cosas. Yo creo que si nos ponemos a hablar podemos recordar algunas de las cosas que hizo ese poder soviético, poder bolchevique, una vez que llegó al poder. Recordaríamos a la dirigente bolchevique Alexandra Kollontai. Quiero decirle a ustedes que Rusia socialista fue el primer país del mundo en instituir el derecho al aborto. Además, se legisló que la mujer soviética pudiera divorciarse. Se obligó legalmente a que el padre ayudara al financiamiento y la manutención de sus hijos, así como a reconocerlos ante la ley. Establecieron el salario igualitario, cosas que hay en muchos lugares del mundo capitalista hoy que no existe el salario igualitario entre el hombre y la mujer. Estimuló a la mujer a superarse intelectualmente, luchando contra la idea de que las féminas estaban recluidas únicamente a las labores domésticas. Durante el gobierno bolchevique se crearon las primeras guarderías de infantes para las trabajadoras. Ya les decía que se logró que comenzaran a cobrar el mismo salario que los hombres. Kollontai llamaba al amor libre y a destruir los prejuicios de la vieja familia burguesa. De este modo, Rusia fue el primer país en despenalizar la homosexualidad y declarar que la sexualidad no es incumbencia del Estado. Hablando 7 de noviembre de 1917. Para los que ven y tienen una visión que se ha construido con mucha parsimonia, con mucha, pudiéramos decir, dedicación por parte del imperialismo, del capitalismo mundial, de los pensadores, de los medios, han construido una imagen retrógrada de la antigua Unión Soviética, de Rusia, bolchevique. Bueno, un poco esto desmiente estas cosas. Hay algunas cosas que quería comentarle a ustedes sobre los logros de este país cuando llega al poder la clase obrera por primera vez en la historia de la humanidad, que es capaz de no solamente llegar al poder, sino de constituirse en un Estado revolucionario, un Estado socialista y permanecer en el tiempo. Lenin impulsó la electrificación de toda Rusia y la tecnificación de la sociedad como un medio para liberar al pueblo del trabajo enajenante. Impuso la enseñanza obligatoria y gratuita, universal y laica, algo casi impensable en aquella época. Por primera vez fueron creadas legislaciones de apoyo a los artistas y escritores, así como se estimuló el acceso al arte, combatiéndose la elitización de la cultura. Uno de los logros más importantes de la Revolución de Octubre fue precisamente haber construido las bases para el nacimiento de la Unión Soviética, la cual fue fundada en 1922, como le decía con anterioridad. No en vano, el historiador inglés Eric Hobsbawm decía en el siglo XX que en el siglo XX comenzó el siglo con la Revolución Rusa. El socialismo saltó de los libros y de las organizaciones políticas a interesarse en construido en casi 20 países y la clase trabajadora emprendió el camino de la Revolución Mundial. Vamos a hacer una pausa para tomarnos un café. Este es un café con Daniel. Quiero compartir este café con ustedes. Les reitero el abrazo donde quiera que nos estén viendo, de cualquier lugar del mundo que nos estén viendo. Para algunos serán buenos días, para otros serán buenas tardes, para otros serán buenas noches. Pero aquí estamos con ustedes de nuevo en un café con Daniel. Los invito.
café bien caliente y cubano. Recuerden que al final vamos a una receta nueva de café. Nos vemos en unos minutos. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее в привлекательности к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляет государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм не дал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 50-х капиталистов или богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации советы, и эти советы передается вся государственная власть. Вот почему, как свидетельствует на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема. Неизбежно и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть естественный план. Она не исчерпывает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от насилия Великой войны, от насилия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, y потому непobedimos. Bueno, continuamos. Hay otro gran logro, fue alcanzar la paz. O sea, lograr la paz por parte del poder bolchevique en medio de la guerra mundial a cuenta de enormes sacrificios. Lograr la paz, llevar la paz al pueblo ruso, intentar llevar la paz y terminar con la guerra fue una de las cosas más importantes que logró esa revolución bolchevique. Ya después con la Unión Soviética, con la creación de la Unión Soviética, que fue otro de los logros de esa revolución, o sea, llegar a la fundación de lo que fue ese gran país. Podríamos hablar de muchas de las cosas que se lograron en la Unión Soviética, que contradicen muchos de los clichés creados con relación al atraso. Ya les mencioné, fíjate que adelante, podemos decir, estaba la revolución bolchevique, cuando estamos hablando de sus inicios, todo el tema del matrimonio igualitario, el respeto a las preferencias sexuales de la gente, todo lo que implicó esa revolución en el cambio de mentalidades, no solamente dentro de Rusia, sino en el mundo entero. Ahora, si vamos a los logros, a más logros, estamos hablando los niveles de cultura que alcanzó ese país. Uno de los países donde más periódicos se leían y se vendían, donde más libros se vendían y más baratos, donde más conciertos musicales se celebraban, donde las masas obreras iban a la ópera, asistían a los teatros, a las salas de cine, a los edificios, a todos los edificios culturales que se hicieron, donde hubo grandes maestros del cine, donde hubo un cine espectacular creado en el periodo soviético. Y es cierto que una de las grandes conquistas fue lograr que esa arte, que estaba considerada un arte de élite, se convirtiera en un arte al alcance del pueblo. Ver el ballet, asistir a la ópera, asistir a las grandes funciones de teatro. El teatro debe tener un impacto increíble entre la sociedad soviética, igual que lo tuvo el ballet y otras manifestaciones artísticas.
Pero los soviéticos lograron la jornada laboral de 7 horas, 6 horas para especialistas, jubilaciones y pensiones. La Unión Soviética se jubilaron. La jubilación fue siempre para la edad de 60 años a los hombres y 55 a las mujeres. Y en trabajos algunos, como era la minería y trabajos que eran muy duros, se pueden jubilar a los 50 años. Y para recibir la pensión completa había que trabajar entre 20 y 25 años. Tenían derecho a un mes de vacaciones pagadas por el Estado, a baja por enfermedad del 100% del sueldo. Tuvieron un sistema sanitario gratuito y universal, guarderías públicas para que las madres pudieran dejar a sus hijos mientras trabajaban, estudiaban o estaban ocupadas. Según el Financial Times, del 1 de noviembre del 1985, se describía la industria del gas natural soviética como una industria que duplicó su producción en menos de 10 años, como una espectacular historia de éxito. Los alquileres estaban fijados alrededor del 6% de los ingresos mensuales y aumentaron por primera vez en 1920, por última vez, disculpen, en 1928. Nos hemos hablado también de que fue un país que tuvo que reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Eso realmente fue un acto que parece de magia, pero fue real, porque en medio de la situación que se generó, de la gran pérdida de vidas humanas que tuvo la Unión Soviética, el país que más muertos, que más bajas tuvo, donde de verdad hubo un holocausto dirigido a exterminar a ese pueblo. Bueno, ese pueblo, ese país, destruido por la guerra, afectado de tal magnitud por la guerra que perdió una buena parte de su población y de su industria y de su infraestructura. En pocos años logró levantarse de las ruinas y convertirse en una potencia mundial de altísimo nivel. Pudiéramos estar hablando aquí días enteros de los logros de la Unión Soviética. Si nos ponemos a hablar de los logros en materia espacial, en cuanto a la ciencia espacial. Bueno, así que, ¿dónde está el fracaso económico, el fracaso científico, el atraso que el socialismo trajo? ¿Dónde está aquí reflejado el fracaso del socialismo? La incapacidad del socialismo, como pregonan todos los gurús del capitalismo mundial y los defensores del imperialismo. Podríamos citar mucho más, porque en materia para tú poder lograr eso, o sea, la primera mujer en caminar en el espacio, que fue Svetlana Savitska, en el Soyuz 7. Primera tripulación en visitar 2 estaciones espaciales, Mir y Salyut. Primera estación espacial permanente en orbitar la Tierra, la Mir, que orbitó desde 1986 hasta el 2001. Primera tripulación en pasar más de un año en la Mir, Vladimir Tito y Musa Manarov. Bueno, todo esto tiene que ir acompañado de un incalculable avance científico. Esto no se hace con 4 latas de un palo. Detrás de eso hay toda una tecnología. Detrás de eso hay ciencia. Detrás de eso hay conocimiento. Detrás de eso hay científicos. Detrás de eso hay una voluntad política para lograr todas estas cosas. No se puede hacer desde el atraso. Entonces, todas esas acusaciones, toda esa campaña que se hace para presentar el socialismo como un fracaso, para presentar el socialismo como un símbolo de retroceso, como símbolo de las peores cosas de este mundo, queda demostrado muy fácilmente que es una falacia, que no deja de ser una falacia, toda esa campaña en contra del socialismo. Y esto estoy hablando de algunos de los logros de la Unión Soviética en materia de medicina, en materia de vacunación, en materia de investigaciones en todos los frentes de la ciencia. Rusia tuvo un elevadísimo nivel que hoy heredó Rusia, que todavía se mantiene en muchas de las cosas que hoy Rusia tiene y que heredó Rusia y algunos de los países que integraban la antigua Unión Soviética en que se dividieron en ese tremendo desastre provocado por una casta burocrática. No fue el pueblo soviético el que decidió acabar con la Unión Soviética, fue sencillamente un grupo de burócratas sentados en una mesa que decidieron el fin de ese gigantesco país, que no estaba exento, por supuesto, de errores, que no estaba exento de cosas malas. Ocurrieron sin duda algunos fenómenos
que pudieran ser catalogados como serios, muchos amplificados, muchos, por supuesto, tergiversados, manipulados. Hoy se ha demostrado todas las grandes mentiras que existen alrededor de la época de Stalin, todo lo que se creó, el libro negro, toda la historia negra que se construyó, no solamente por el imperialismo, incluso por los propios soviéticos, por el mismo Nikita Khrushchev, en su empeño por llegar a alcanzar la dirección del partido en el país, la dirección del gobierno del país, donde también desató una campaña negra contra Stalin. Y bueno, todo lo que hoy se ha sabido, todas las manipulaciones que se hicieron y todas las falsificaciones que se hicieron de documentos importantes del partido para culpar a Stalin y para culpar a la Unión Soviética, al gobierno soviético en ese periodo, de cuántas cosas se les ocurrió. Todo eso montado en la enorme campaña de desprestigio y de descrédito contra la Unión Soviética. Pero hoy quería mencionarle algunas de estas cosas que significó este asalto del hombre al paraíso, este sueño del hombre hecho realidad cuando quiso construir la felicidad de los seres humanos en la Tierra. No lo hizo de manera perfecta, cometieron errores, fueron tantos y tantos los logros en esos años, tantas y tantas las conquistas a favor del hombre y la mujer en esos años, fueron tan adelantados, llegaron tan lejos, que hoy causa asombro. Y nada puede ocultar esas cosas, nada puede ocultar esa gran verdad. Os invito a un café, a ver si les presento algún material sobre este tema de que hemos estado hablando, y entonces vamos a entrar en el tema de las elecciones en Estados Unidos en el próximo espacio, Sobre Vladimir Ilich Lenin se conoce mucho. Su nombre está en muchas ciudades, calles, museos. Hizo mucho por la Unión Soviética, fue uno de los fundadores de la Organización de Pioneros. Por sobre el tiempo, la verdad se abre paso. En nuestro país existió la medicina gratuita, la educación gratuita, vivienda gratuita y todo en general gracias a Lenin. Nuestro José Martí, refiriéndose a las elecciones de Estados Unidos, escribió en 1884: en la médula está el vicio, en que la vida no va teniendo en esa tierra más objeto que el amontonamiento de la fortuna. Decía Martí sobre la sociedad estadounidense en general. La democracia que nos presentan como modelo de imitar, como paradigma de derechos ciudadanos, fue analizada por José Martí durante su larga estancia en el país norteño, pues vivió en el monstruo y conoció sus entrañas. Ahí el ojo crítico del apóstol desentrañó como nadie el alma despiadada del sistema. Martí contempló el germen de la descomposición. No se dejó deslumbrar por los espejismos y anticipó a dónde conducirían el ritmo delirante y soberbio, la feroz competencia, donde lo espiritual quedaba relegado a los más oscuros rincones. El 10 de abril de 1892 se crea el Partido Revolucionario Cubano, concebido como el instrumento político necesario para organizar y conducir a la guerra por la independencia, crear las bases para el establecimiento de una república democrática en Cuba, un instrumento tallado con el alma para construir una república diferente, que dejara atrás los males de la colonia, para que ésta no perviviera en ella con sus lacras, para que los desmanes que aquejaban a los emergentes y balcanizadas naciones del continente no se repitieran en Cuba, y se impidiera a tiempo que el imperio naciente cayera con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. El PRC fue la garantía de ese proyecto y de la República fundar una nación capaz de asegurar la dicha durable de sus hijos, un pueblo nuevo y de sincera democracia. Ahora, ¿cómo son las democracias que nos pintan a nosotros y que Martí supo ver con tanta claridad? Bueno, no es un secreto para nadie que ahí el dinero corre de las arcas de los poderosos, del complejo militar e industrial, financiero y militar, mediático, hacia el partido que gobierna en Estados Unidos, o sea, hacia el partido que aspira
obtener el triunfo en las elecciones tanto de término medio como las elecciones presidenciales. Es un juego casi perfecto que se divide entre demócratas y republicanos, que en realidad son un solo partido, que es el partido real del poder en Estados Unidos, que compra cada cierto tiempo personas para que le sirvan. Los candidatos presidenciales en Estados Unidos deben tener la suficiente resistencia para aguantar. Y cuando digo candidatos presidenciales, candidatos a gobernadores, candidatos al Congreso, candidatos al Senado, para aguantar una competencia donde todo se vale, donde el golpe bajo y el golpe altero están a la orden del día, donde los ataques personales, los ataques raciales, de género, la mentira, la bajeza, el engaño, la trampa, están a la orden del día. Se escruta sin ética de ninguna clase en la vida privada de los aspirantes. La explotación del escándalo sexual para deshacerse de un rival es algo habitual y tiene historia en la política estadounidense. Pudiéramos citar algunos ejemplos, como el caso de Gary Hart en 1987, que tuvo una relación extramatrimonial en ese momento, era el precandidato demócrata para alcanzar la presidencia y el escándalo lo obligó a renunciar a la candidatura. Michael Dukakis, candidato demócrata en 1988, que ha sido uno de los más atacados en la guerra sucia electoral. Sus rivales esparcieron el rumor de que su esposa había quemado una bandera de Estados Unidos en una protesta contra la guerra de Vietnam. Incluso dijeron que el candidato se sometía a tratamiento psiquiátrico. El equipo del presidente George Bush aseguró que Bill Clinton tuvo lazos con comunistas soviéticos en la época de estudiante. Al demócrata le adjudicaron una relación extramatrimonial con su secretaria de toda la vida, Jennifer Fitzgerald. En el 84, Ronald Reagan, de 73 años, supo esquivar la saeta que su rival Walter Mondale le lanzara sobre su vejez. A Dole, candidato republicano en el 96, con los mismos años que Bush, la atacaban constantemente con el asunto de la edad. Quizás por eso intentó ganar terreno a Bill Clinton, el favorito, con otras tácticas, como la de sugerir que el entonces presidente, quien confesó haber consumido marihuana en su juventud, aunque sin tragar el humo, era el culpable del aumento del consumo de droga entre los adolescentes. En un spot, los republicanos se preguntaban, ¿se tragó el humo o no? Eso es un ejemplo. Podríamos estar aquí citando millones de ejemplos de lo que sucede en las campañas, en los comicios electorales, los comicios de medio tiempo en Estados Unidos. No hay uno solo que se salve de esta guerra de suciedad. Ahora, del dinero que disponga cada candidato va a ser esencial. ¿Cuánto cuesta ser presidente en Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta ocupar un cargo político en Estados Unidos? Miles de millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares. No de 3 ni 4 dólares para alcanzar. Dice que en las elecciones presidenciales donde Barack Obama obtuvo la presidencia, se superaron los 6.000 millones de dólares, según aseguró el Centro de Política Responsable. Es habitual que los simpatizantes apoyen la carrera de los líderes políticos con cargo a su cuenta corriente. Las donaciones privadas son imprescindibles para elevar a un candidato al poder y para que se mantenga el sistema. Entonces, se puede legislar en contra de las grandes industrias que han donado millones de dólares a tu causa. ¿Qué independencia tú tienes? Por suerte, nosotros los cubanos seguimos nuestro propio camino. No el centro de tropiezos, no el centro de errores, pero nuestro propio camino, tratando de alejarnos lo más posible de esta historia, de esos hombres que José Martí llamó los politicianos y a los que declaró como ya en 1881, estaba buscando por aquí lo tengo, lo voy a decir textualmente. Estas son las elecciones sobre las que José Martí dijo en el 81, que los politicianos malogran y envenenan todas las banderas del espíritu. Criminales públicos son estos calumniadores de oficio. Y eso es una gran realidad. Ahora, en el momento que estamos nosotros quizás haciendo hoy están viendo ustedes este café con Daniel, deben estar ocurriendo en Estados Unidos las elecciones. Deben estarse celebrando las elecciones de término medio. Ya deben haber algunos resultados, algunas cosas que están más que esperadas. Este 8 de noviembre del 2022, en la que se eligen los 435 representantes del Congreso y 35 de los 100 senadores que componen el Senado.
Este proceso electoral marcará el camino de los partidos hacia las elecciones presidenciales del 2024 y tendrá importantes repercusiones a nivel global. En estas votaciones, los ciudadanos de origen latinoamericano, los latinos como dicen ellos, serán una pieza clave, pues al menos 8 estados podrían inclinar la balanza. En 8 estados pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Según las proyecciones, se espera que en la Cámara los republicanos logren la mayoría superando a los demócratas. Bastaría un liderazgo mínimo de 1 o 2 curules para aprobar cualquier reforma o frenar cualquier iniciativa de sus rivales, dada la polarización existente en el país. Se presume que los resultados electorales se conozcan bien avanzada la noche, según refiere la opinión. Por el momento, los demócratas tienen el control de ambas cámaras y la presidencia, por lo que perder la Cámara de Representantes del Senado frente a los republicanos reduciría significativamente su poder para los próximos 2 años de mandato del presidente Joe Biden. Sin duda, limitaría muchísimo las posibilidades del partido. Por lo general, el partido que ocupa la presidencia ha tenido malos resultados en las elecciones de medio mandato. Y hay que tener en cuenta que Joe Biden tiene índice de aprobación muy bajo. Aunque varios analistas predicen un triunfo republicano, hay que tener en cuenta también que los demócratas recibieron un importante impulso en las encuestas después de que la Corte Suprema fallara una sentencia impopular en junio que eliminó el derecho constitucional al aborto. Si los republicanos triunfan, es muy probable que bloqueen las fuerzas democráticas, de democrático no tienen nada, las fuerzas demócratas para codificar el derecho al aborto y actúen en contra de la ayuda enviada a Ucrania, algo que ha estado presente en los discursos de varios de los candidatos republicanos, incluso en el ese discurso absurdo de Donald Trump, donde llama a los demócratas socialistas radicales de izquierda increíble, una de las trompadas más célebres, que habría que anotar entre los disparates más célebres dichos por el ex mandatario. Además, en 36 estados se elegirá el gobernador, figura política muy influyente a la hora de determinar, por ejemplo, si el aborto sigue siendo legal en varios estados o no. Otro elemento que me parece importante, porque esto puede convertirse en unas elecciones con cierto nivel de violencia. La derecha ha movilizado a miles de activistas para vigilar las elecciones en ese país. En el último podcast, no sé si fue el último, pero el podcast de este mes, el podcast de Steve Bannon que se llama War Room. Steve Bannon afirmó que los demócratas solo ganarán las elecciones si las roban, oigan esto, y que él y sus seguidores pueden impedir esto al tomar el control del aparato electoral. Un comentario reciente de él en su podcast. Las falacias se han convertido, señor, en una característica elemental de la política estadounidense. En periodo de elecciones en Estados Unidos se impone vale todo. En estas elecciones no ha faltado la desinformación, las noticias falsas, la manipulación y el discurso de odio. Esperemos los resultados. Estos son los comicios de los politicianos. Veremos en qué termina toda esta historia hoy, cuando se den los resultados. Si gana los republicanos una mayoría en el Congreso y en el Senado, lo cual ciertamente constituiría un freno para muchos de los proyectos de los demócratas, o si logran los demócratas mantener la supremacía en una o en dos de estas cámaras, el partido de la guerra, el partido que apoya a los fascistas ucranianos, el artífice del conflicto en Europa, que para mí, y cuelgo la percha esto, como decíamos nosotros en la universidad, para mí, uno de los objetivos fundamentales era destruir a la Unión Europea. Yo le digo esta guerra ruso-ucraniana, en la que se han involucrado de manera tan directa los estadounidenses, con una multimillonaria ayuda financiera, militar a los ucranianos, a los ucranacios. Esta ayuda ha tenido, esta prolongación de la guerra, la esencia misma de la guerra estaba en debilitar a Rusia, por supuesto, pero debilitar aún más a la Unión Europea. Un proceso que comenzó, en mi opinión, con el Brexit, separando a Inglaterra, creando una especie de alianza anglosajona, aparte de la Unión Europea, dándole un buen golpe a la Unión Europea,
y ahora destruyendo su economía, llevando su economía al límite. Y ahí están los resultados de lo que está ocurriendo en Europa. Mientras más se alarga la guerra, más destrucción y descontento genera en los países europeos. Bueno, queridos amigos, estos eran los dos temas fundamentales que yo quería compartir con ustedes hoy. Espero que les haya gustado este café con Daniel. Espero que coincidan o no coincidan. Si no coinciden, por favor, comenten. Es importante, siempre les digo, comenten. Esto es una red social y tiene mucho valor hoy en día, más después de la censura a que fue sometido mi canal y que fue sometido mi perfil en Facebook, pues requiere mucho más el apoyo de ustedes para que no puedan hacer lo mismo. Para que no puedan hacer lo mismo con el canal en YouTube. Vamos a hablar en el próximo programa de la guerra en Ucrania. Es un tema que nosotros no podemos dejar a un lado porque es importantísimo hacer un análisis. Les prometo hacer un análisis profundo de lo que ahí está aconteciendo y de lo que ha acontecido. Entonces ahora vamos tomando una pequeña pausa, tomamos un café y yo comparto con ustedes una receta de café. Bien, oye, les traigo un café hoy que parece que está exquisito. Estaba viendo la receta aquí con estos medios espejuelos míos. Estos espejuelos tienen un montón de años, quiero decirle a ustedes. Fue un regalo de un gran amigo mío, fue un regalo que me hizo Marco Papachi en Italia, donde se me rompieron los anteriores que tenía. Me ha quedado sin espejuelos de cerca y en medio de los de él, que eran estos. Y entonces, desde entonces los tengo, pero fue, bueno, 2019, fue 2019, 2020, 2021, 2022, tenían sus añitos ya. Y por supuesto son muy utilizados, están inventados, te ven por aquí. Le puse un pedazo de, como se me partieron las patitas, sin reparación posible. Aquí le hice un invento con cable eléctrico, saqué la goma ahí, le hice un empate ahí, con ellos voy sobreviviendo hasta que pueda conseguir unos espejuelos de verde cerca, sin los cuales estoy liquidado. Así que no me queda más remedio, estuve metiendo tremenda fuerza ahí durante todo el programa con la visión. Pero bueno, ahora sí, para leer la receta, sí estoy obligado a ponerme los cachimbos estos. Esta receta se llama Mazagrán. Receta de café para una persona. Ingredientes: café expreso fuerte y frío, 45 mililitros. Café expreso fuerte y frío, 45 mililitros. Marrasquino, 30 mililitros. Marrasquino, 30 mililitros. Azúcar, 12,5 gramos. Azúcar, 12,5 gramos. Un cubito de hielo. Un cubito de hielo, quieres ponerle dos, es tu problema, pero bueno, la receta dice un cubito de hielo. ¿Cómo se prepara este exquisito café? Bueno, en una taza se pone el hielo, se agrega el café, el marrasquino y el azúcar, y luego se revuelve y hecho. Pones el hielo en una taza, le agregas el café, el marrasquino y el azúcar. Revuelve y ya tienes un exquisito café Mazagrán. Así que bueno, espero que les guste, que tengo unas cuantas recetas más que vamos a ir compartiendo según avancen los programas. Exquisito café, son recetas hechas para hacer con café cubita, pero bueno, no sé que todo el mundo no puede conseguir el café cubita fuera de Cuba. Incluso dentro de Cuba a veces es complejo, a veces no, es complicado para conseguirlo. Para comprarlo, pues entonces pueden hacerlo con cualquier café. Con el cubita queda espectacular. Por el mismo sabor, la textura del café cubita, pero pueden hacerlo con el café que tengan al alcance de su mano. Son excelentes recetas que espero les guste y que podamos compartir un día. Nos vemos por ahí, nos tomamos un día un Mazagrán. La tuve el placer de conocer un grupo de amigos jóvenes, muchachos y muchachas de la primera brigada juvenil latinoamericana que visitó Cuba. Tuve la oportunidad de conversar con ellos en el ICAP. Todos los días uno conoce nuevas amistades en muchos lugares de este planeta, donde un grupo de los que se creen dueños del mundo juegan a la guerra y nos ponen a todos en peligro de desaparecer tragados por un grave conflicto nuclear.
de donde ellos creen que van a salir ilesos, porque en su mente retorcida creen todavía que pueden sobrevivir a un holocausto nuclear, donde no quedaría absolutamente nada. Pero bueno, señores, nos toca a nosotros, nos toca a los pueblos, unirnos y luchar para que ese futuro de desastre y de guerra no se haga realidad y triunfe la paz en este mundo, con deseos de paz, con deseos de amor, de solidaridad. Ponemos fin a este Café con Daniel. Espero que nos veamos en el próximo programa. Acuérdense que estamos saliendo miércoles y sábado. Si algún miércoles, algún sábado ven que no salga porque no tengo electricidad, ustedes saben todos los problemas que estamos padeciendo con la corriente, pero bueno, quizás lo movemos un día, lo hacemos otro. Pero fijo, miércoles a las 3 de la tarde y el sábado estamos saliendo a las 12 del día. No estamos saliendo a las 3 de la tarde porque se nos hacía muy complicado para alguna gente verlo y bueno, lo mantenemos como lo hacíamos inicialmente en esas sabatinas que hacemos los sábados para hablar de diversos temas. Y en esta sabatina vamos a hablar de la guerra. Es importantísimo hacer un análisis entre nosotros. No quiero tener la verdad absoluta, pero bueno, quiero compartir con ustedes mi idea sobre la guerra. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que yo voy a decir, hay mucha gente que tiene otro concepto sobre lo que está ocurriendo, pero lo que voy a hacer es darme criterio sobre cómo yo veo el tema de la guerra en Ucrania, los peligros que corremos y cómo creo que puede terminar esta historia. Bueno, queridos amigos, un gran abrazo desde Cuba Libre, un gran abrazo del primer territorio libre de América, un gran abrazo para todos. Nos vemos en un próximo Café con Daniel. Estuvo con ustedes Raúl Antonio Capote, periodista del diario Granma, jefe de redacción de Granma Internacional. Ahí nos vemos. Chao. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки и Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия схватилась, поднялась, выгнала помещичьи войска из белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян Красной армии прочен, сильен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Иногда называют себя коммунистами в деревнях, лучшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему
крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как товарищи. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.